Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Estamos por acá desde el Centro Internacional Miranda en una jornada muy especial, en día sábado, con una videoconferencia que hemos titulado Lawfare, persecución política a través de los tribunales. Creo que están sucediendo algunas cosas en nuestra América Latina que hacen que esta videoconferencia que tendremos el día de hoy con el profesor Luis Brito García y con la doctora Ana Cristina Bracho tenga una significación especial. Estamos viviendo momentos muy intensos, por ejemplo, en la Argentina, no solamente con todo el lawfare que ya tiene tiempo contra la vicepresidenta Cristina Fernández, sino que hemos vivido incluso un intento de asesinato, un intento de magnicidio en Argentina. Aprovechamos para enviar nuestro saludo, condenar de la manera más unánime, más fuerte, este intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, no solamente vicepresidenta de la República, presidenta del Senado, sino líder indiscutible del peronismo en Argentina y una de las lideresas más significativas de los movimientos progresistas, de las fuerzas progresistas en nuestra América Latina. Queremos hacerle saber también, no solamente a la vicepresidenta Cristina Fernández, sino a todo el pueblo argentino, que el Centro Internacional Miranda y el pueblo de Venezuela están con el pueblo argentino en estos años que nosotros acá en Venezuela hemos estado sufriendo constantes asedios, un bloqueo atroz, uno de los bloqueos quizá más crueles que se hayan vivido en la historia de la humanidad contra un pueblo. Hemos sentido que no hemos estado solos, que nos han acompañado los pueblos de la América Latina. Hoy nosotros decimos que estamos acompañando en este difícil trance al pueblo de la querida hermana Argentina. El día de hoy, como acabo de decir, nos va a acompañar el profesor Luis Brito García, la doctora Ana Cristina Bracho y contaremos con la moderación de la profesora Anabel Díaz H. Quiero además enviar un saludo muy especial a los compañeros del Diploma Superior en Formación Política de Claxo, del cual formo parte, por supuesto, y quienes, entre otros temas, estamos estudiando también el de lawfare y sé que para ello va a ser una conferencia también muy significativa, espero que sea también muy nutritiva. Así que, bueno, nuevamente reiterar el saludo, darle la bienvenida a todas y a todos, dar también, por supuesto, el saludo del Gobierno Bolivariano de Venezuela, de la ministra Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, ente al cual el Centro Internacional Miranda está adscrito. Así que, bueno, luego de estas brevísimas palabras, dejo con ustedes a la profesora Anabel Díaz H. para que inicie la actividad. Profesora, muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, profesor Domingo. Muy buenos días. Bueno, tenemos hoy el agrado de presentar para esta actividad tan importante sobre el lawfare, persecución política a través de los tribunales, como ya decía Domingo, todo lo que ha sido la trayectoria de esta nueva técnica o metodología utilizada por la derecha latinoamericana para conquistar el poder que no ha podido conquistar a través de los votos. Pero para eso tenemos dos grandes invitados, el doctor Luis Brito García, abogado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho en la Universidad Central de Venezuela, diplomado de Estudios Avanzados sobre América Latina en París, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2001 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura de Venezuela. En noviembre del 2010 le fue conferido el Premio Alba Cultural, mención Letras. En el 2011 le fue conferido el Premio Periodismo Aníbal Nazoa. En 2017 le fue conferido el Premio Nacional de Cultura, mención Humanidades. En el 2021, la Orden Francisco de Miranda en primera clase. Autor de, muchísimas novelas, ensayos, escribe permanentemente en su columna del diario Últimas Noticias y pues nos entrega no solamente obras literarias y de análisis, sino también guiones cinematográficos y de teatro. Así que es para nosotros un placer tener aquí y presentar al doctor Luis Brito García.
También a la doctora Ana Cristina Bracho, una joven abogada egresada de la Universidad del Zulia, magíster en Educación y Economía y Gestión, especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales en la Universidad de Baja Normandía, docente de distintas instituciones de reconocida trayectoria, entre ellas la Escuela Juan Vives Zuriá de la Defensoría del Pueblo. Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, autora de distintas publicaciones en el área de la cultura y el derecho, y representante del movimiento constitucionalismo bolivariano. Bueno, sean bienvenidos todas y todos a esta interesante disertación. Estoy segura va a ser de muchísimo provecho para los que nos acompañen en el día de hoy. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Luis Brito García. Bueno, un gran saludo a todos los participantes en este foro, a toda la audiencia. Sobre el lawfare, es una palabra aparentemente reciente, la acuñó la Universidad de Harvard, pero si nos remontamos a la historia vamos a ver que el empleo del Poder Judicial para fines políticos y económicos extraños a la propia legalidad es una cosa quizás tan antigua como la humanidad misma. El lawfare es entonces eso, recapitulamos, empleo de el Poder Judicial, de los tribunales, para una finalidad esencialmente política, para lo cual se ejerce presión tanto sobre el mismo Poder Judicial como sobre los medios que intentan legitimar tanto la contienda como la sentencia resultante de ello. Bueno, un poquito de historia. Si ustedes vienen a ver, una de las primeras causas célebres del lawfare es el juicio de Jesucristo, un señor que está haciendo una prédica religiosa y ética que los fariseos la convierten en política y por eso acusan ante Pilatos. Pilatos no encuentra un delito político en los actos de Cristo y por lo tanto se lo devuelve al Sanedrín, pero entonces el Sanedrín lo condena a muerte. Y había una disyunción de poderes ahí interesante. El Sanedrín podía condenar a muerte, pero no ejecutar. Y entonces Pilato le llega a un reo al cual él le debe ejecutar la sentencia de muerte. Fíjense el enredo jurídico. Y la ejecuta a pesar de que, según dicen los evangelios, él habría dicho: yo no encuentro culpa en este justo, y se habría lavado las manos. Cosas que han hecho muchos jueces después de sentencias tan atroces como esa. Lo cierto es que, fíjense, la cosa tiene larga tradición. Para no abundar, piensen ustedes en los juicios amañados contra Santa Juana de Arco. Hay muchos santos que han caído en eso. Santo Tomás Moro fue condenado a muerte por un tribunal inglés por razones de debate político. Y bueno, además de eso, el propio Martín Lutero fue llevado ante un tribunal, pero él lo salvó el hecho de que el emperador tenía una disyunción con la iglesia, eran poderes que estaban en pugna y el emperador lo protegió con un salvoconducto. Eso nos lleva a uno de los elementos fundamentales del lawfare, que es que tiene que haber un poder implícito, oculto detrás de las decisiones judiciales. Es un poder que tanto condena como absuelve y que no figura en el aparato posible del judicial, pero que es el determinante. En el lawfare casi siempre hay intereses económicos y políticos que van más allá de la propia administración de justicia. Y entonces, para saltar a la época contemporánea, porque la historia sería interminable, podemos citar una serie de antecedentes. Por ejemplo, en mi opinión, la condena de Richard Nixon, mejor dicho, el enjuiciamiento de Richard Nixon, fue un antecedente del lawfare. Es decir, Nixon teóricamente le abren un juicio porque habría intentado espiar la convención demócrata. Parece bastante ingenuo creer que vamos a pensar que se va a poner un presidente de Estados Unidos cuando el espionaje en Estados Unidos no solo es una industria gubernamental, sino un deporte nacional. Ustedes en Estados Unidos en todos lados encuentran
tiendas de aparatos electrónicos disponibles para el público para espiar, así como hay revólveres y metralletas y todo lo que usted quiera comprar, aparatos de espionaje. Es decir, entonces, oye, deponer un presidente porque intentó espiar. Evidentemente, detrás de la cuestión de Nixon había una causa mayor. Nixon había concluido la guerra de Vietnam, que era el gran negocio del complejo militar e industrial. Y entonces les estropeó un negocio fabuloso. Y entonces, para mí, Nixon fue depuesto por esa razón, en realidad. Fíjese, Nixon en realidad había hecho una enorme fortuna valiéndose del poder, él venía de orígenes modestos. Han podido enjuiciarlo por cualquiera de esas cosas, simplemente ¿de dónde sacó usted este dineral? Para mí, a Nixon le dijeron, mire, usted lo tenemos en la mira para ser enjuiciado y condenado. Si usted cede, lo podemos enjuiciar por la cosa que aparentemente sea más inocente, un intento de vigilancia electrónica, pero si no le sacamos el resto del historial. Y Nixon entonces accedió a eso, renunció a la presidencia y entonces, bueno, fue exonerado por el tribunal, o mejor dicho, indultado. Pero piensen ustedes lo que es perder la presidencia de la primera potencia imperialista del mundo por los intereses políticos del complejo militar e industrial. No había dicho en vano el presidente Eisenhower, cuando terminó su gestión, Eisenhower había sido el jefe del comando aliado, por un lado, y presidente de la República. Y cuando él termina su presidencia, dice, el complejo militar e industrial ha adquirido tal poder en Estados Unidos que prácticamente se está volviendo una dictadura sobre la vida. Y eso lo dice un individuo que era republicano, conservador, proestadounidense, pero que señaló eso. Bueno, a quien lo dude, la condena de Nixon por una aparente contravención de intentar controlar o espiar una convención política. Vamos a seguir entonces con otra serie de ejemplos. Carlos Andrés Pérez, el líder en Venezuela, estadounidense, líder de la socialdemocracia venezolana, del Partido de Acción Democrática. Tiene una carrera carismática, entre comillas, llena de accidentes, tropezones, acusaciones muy posiblemente fundadas de corrupción. Y entonces, cuando él asume el mando en 1989, entrega la soberanía del país en un paquete neoliberal. Y ese paquete, como todos los paquetes neoliberales, tienen una serie de medidas que van contra el pueblo. Alza de todos los bienes, acaparamiento, duplicación de precios de todas las cosas, y hay una sublevación popular espontánea. Bueno, esa sublevación viene a ser el antecedente de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Y de repente Carlos Andrés Pérez, por iniciativa de Ramón Escobar Salón, hicimos una serie de intelectuales, un encuentro en Mérida, y Ramón Escobar Salón propuso el enjuiciamiento del presidente. Enjuician a Carlos Andrés Pérez por un negociado de cambiarios, lo que llaman una bicicleta cambiaria. Tenía unos bolívares, los convirtió en dólares, y entonces vendió esos bolívares de precio de mercado y con eso volvió a adquirir dólares a tasa preferencial varias veces, multiplicando. Pérez había hecho fortunas inmensas y de repente lo enjuician por eso y lo deponen. Pero antes de eso es interesante, fue removido y cambiado todo el personal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para entonces llamado Corte Suprema de Justicia. Posiblemente había una pelea entre las ramas de la socialdemocracia, una con el expresidente Lucinchi y otra Carlos Andrés Pérez. Posiblemente el sistema, ante la inmensa rebelión popular que hubo, que fue reprimida al costo de varios millares de muertos, decidió entregar un chivo expiatorio para conjurar una revolución mucho más radical que podría haber venido. Lo cierto es que Carlos Andrés Pérez, que sí merecía, porque efectivamente, lamentablemente,
parece que había incurrido en todo tipo de corruptelas, fue enjuiciado y depuesto por una corruptela comparativamente menor. Para mí fue un antecedente del lawfare porque se decidió un problema político a través del Poder Judicial. Y de nuevo, otro elemento, no solo tiene que haber la presión de unos intereses políticos, económicos muy grandes, sino además tiene que haber una injerencia en el Poder Judicial. Se dice por ahí que quien nombra al juez escribe la sentencia. En ese caso se nombró un conjunto de magistrados del Tribunal Supremo que ya al verlo se sabía que Carlos Andrés Pérez iba a ser depuesto y condenado. Vamos a seguir con eso, nada más contando anecdóticamente. Noriega en Panamá. Bueno, Noriega es presidente de Panamá. Repentinamente Estados Unidos invade Panamá, hace una masacre espantosa, bombardeando barrios populares, de los cuales aparentemente resultaron varios millares de muertos. Noriega solicita asilo con el nuncio apostólico y el nuncio apostólico lo entrega, no sin presión, porque Estados Unidos había puesto unos altoparlantes con una música rock rompetímpanos que era imposible resistirla. Y entonces Noriega, panameño, presidente de Panamá, se convierte en prisionero de Estados Unidos y es juzgado por un tribunal de Estados Unidos, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, y condenado prácticamente a una sentencia que cumple hasta su muerte en prisión. Imagínense ustedes, otro caso típico de lawfare. Es decir, no solo es que hay una invasión, no solo hay golpes de fuerza, hay la violación de todos los elementos del proceso judicial, pero se intenta blanquear eso con una sentencia judicial. Hablando de eso, bueno, quizás uno de los casos típicos de lawfare fueron los procesos de Nuremberg, en los cuales se inventó una ley que no existía para el momento en que se cometieron los crímenes. Yo pienso que todos los crímenes, los procesos de Nuremberg, es cierto, fueron cometidos y que es extraordinario que hayan sido sancionados, pero no aparecieron acusados en los procesos de Nuremberg los acusados de crímenes iguales o peores. La guerra de bombardeo de poblaciones civiles que no eran objetivos militares la empezaron los aliados, aniquilando en poblaciones como Dresden, Hamburgo y otras 80.000 a 100.000 víctimas por noche con bombas incendiarias, y después lanzaron la bomba atómica sobre Japón. Robert McNamara, que para la época tenía un cargo importante, dijo: si hubiéramos perdido la guerra, hubiéramos sido enjuiciados como criminales de guerra. Ahora, como ganaron la guerra, eran héroes, los criminales eran los otros, que sí eran criminales en verdad, pero esa disparidad misma habla de que había lawfare, es decir, aparentemente una justicia, pero una justicia incompleta que es injusticia, si vamos a verlo. Y para seguir de toda esa serie de términos, bueno, piensen ustedes ya más contemporáneamente, cosas como el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre las Inversiones. Entre las muchas campañas que yo he hecho estaba una para que nos retiráramos del CIADI, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de toda la serie de tribunales y de los tratados contra la doble tributación. ¿Por qué? Todos esos tratados, esos acuerdos, someten la soberanía de Venezuela a tribunales extranjeros. Y el primer artículo de la Constitución dice que entre los atributos de la soberanía está la inmunidad jurisdiccional, es decir, en sus asuntos de orden pública, Venezuela no puede ser sometido a tribunales extranjeros. Eso lo ratifica el artículo 151, que dice que en los contratos de interés público, aunque hubiera una cláusula en contraria, se entenderá que hay una cláusula según la cual los desacuerdos sobre esos contratos serán resueltos por tribunales venezolanos y de acuerdo con las leyes venezolanas. Consistentemente, y esto es otro elemento del lawfare, muy frecuentemente quienes dan el pie para el lawfare son autoridades que colocan a las personas y a los estados bajo la jurisdicción de tribunales extranjeros. Así perdió Venezuela, por lo menos va en vías de perder la Guayana Esequiba. Sometió eso a una corte arbitral internacional que negoció eso por intereses que no tenían nada que ver con Venezuela y nos arrebató
lo que ahora es la Guayana Esequiba. Entonces, en algún momento, a veces, la responsabilidad del lawfare es quien pone la primera piedra de entregarse a tribunales, violando a tribunales extranjeros, violando los acuerdos de la soberanía. En ese sentido, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones, tenía un récord maravilloso, como de 335 juicios de las transnacionales contra los países. Únicamente había sentenciado a favor de los países en 5 casos. Nos retiramos de ella, pero quedaron como 2 decenas de casos por decidirse todavía, y se acaba de decidir uno de una empresa ConocoPhillips sumamente lesiva a los intereses de Venezuela. Ojalá nos hubiéramos retirado antes. Quien nos retiró fue el comandante Hugo Chávez Frías, por cierto. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue otra de mis campañas, y afortunadamente nos retiramos de la OEA, por tanto de la Corte. Desde el momento en que llega al poder el bolivarianismo en Venezuela, en un solo año se cuadruplican las causas interpuestas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de Venezuela. Habían pasado muchas décadas con las atrocidades mayores del mundo, ni se había planteado eso, se habían planteado muy pocos casos, y algunos, como el Caracazo, no se habían decidido. Repentinamente llega Hugo Chávez al poder, se cuadruplican los juicios ante la Corte Interamericana. Era evidentemente una situación de desigualdad, de privilegio. Nos retiramos de eso. Quedan los tratados contra la doble tributación. Siempre hay unos tratados que para mí son los tratados infames, en virtud de los cuales los capitales extranjeros no pagan impuestos en nuestro país, porque supuestamente nuestros nacionales no van a pagar impuestos en los países matrices de ellos. Eso es una sangría tributaria espantosa. Muchas veces las transnacionales lo único que le dejan a nuestros países son algunos impuestos. Si los exoneramos de ellos, quedamos en la ruina. Pero además las controversias sobre el tema deben ser resueltas por los tribunales extranjeros o por cortes internacionales. Entonces, mi otra campaña es esa, para que nos retiremos de los infames tratados contra la doble tributación, y para que se retiren todos los países del tercer mundo que son sometidos a esa sangría. Pero fíjense, es otro caso de lawfare. ¿Por qué? Los juicios sobre esos temas los deciden tribunales arbitrales, que no deciden de acuerdo a las leyes del país, sino de acuerdo a su leal saber y entender. ¿Y quién nombra a esos jueces? De nuevo, quien nombra al juez escribe la sentencia. El Banco Mundial. Imagínense ustedes, unos árbitros nombrados por el Banco Mundial, que ganan extraordinarios estipendios por eso, si van a decidir contra los intereses de las transnacionales y del Banco Mundial. Es ir a un matadero como ovejas, y la sentencia para que nuestras patrias sean sometidos a esos tribunales extranjeros las hacen nuestras autoridades, incluyendo cláusulas inconstitucionales en virtud de las cuales Venezuela, en sus asuntos de orden público interno, puede ser sometida a jurisdicciones externas. Lo mismo vale para cualquiera de nuestros países latinoamericanos. País que firma ese tipo de cláusulas está sometido a ser condenado y ejecutado por intereses extranjeros. Bueno, siguiendo adelante dentro de esta terrible historial que tenemos que poner en tiempo muy breve, piensen ustedes el caso de Muammar Gaddafi, el país que había logrado el mayor grado de desarrollo humano dentro del África. Repentinamente se inventa que habría habido una manifestación contra Gaddafi y que él habría mandado a bombardearla. Hay que señalar, por cierto, que había equipos de Telesur allí. Yo entrevisté con ellos en un aeropuerto internacional cuando regresé. Ninguno dice eso fue mentira, eso no ocurrió nunca, por un lado. Por otro lado, la vigilancia satelital ni de Estados Unidos ni de Rusia pudo verificar eso, dijeron que eso era falso. Y en virtud de eso, la Corte Penal Internacional, de esa falsedad, en pocas horas emitió un auto de detención contra Muammar Gaddafi, en virtud del cual las fuerzas aéreas de Francia, de Italia y otros países de la OTAN
comenzaron una operación de exclusión aérea y de bombardeo. Hubo 20.000 misiones de bombardeo contra Libia. El que era el país de mayor desarrollo humano del África fue convertido en un caos que hoy, más de una década después, todavía no se estabiliza. Masacres, devastación, robo de los recursos naturales, robo de 250.000 millones de dólares en reservas internacionales por una sentencia de la Corte Penal Internacional. Lección: los que se sometan a esa jurisdicción, prepárense a una sentencia parecida. Y siguiendo adelante, bueno, ya para nuestros ámbitos, el caso de Fernando Lugo en Paraguay, es decir, presidente legítimo, ocurre una manifestación en un sitio, hay una represión y él es juzgado sin derecho a defensa y en pocas horas depuesto a la presidencia de la República, una persona que había sido elegida con el voto mayoritario, lawfare interno de los sectores conservadores. Imagínense, siguiendo dentro de eso, bueno, hacemos una alusión muy rápida al caso de Assange. Assange es un australiano, no es estadounidense, no está sometido a las leyes estadounidenses. Incluso él lo que hizo fue meramente divulgar un contenido que ya había sido divulgado por otra persona y sin embargo allí está sometido a un tribunal inglés, siendo que él no está sometido a las leyes inglesas, para ser reportado a Estados Unidos, país del cual él no es ciudadano ni súbdito, y ser castigado de acuerdo a las leyes estadounidenses. Es un típico caso de lawfare. Pero para venir a nosotros, piensen ustedes el acoso judicial contra Correa. En cuanto Correa termina, no solo Correa sufre un golpe de Estado en el cual es herido físicamente, en cuanto termina hay una serie de causas judiciales inventadas contra él, lo que los juristas llamamos demandas temerarias, demandas con pocas posibilidades de éxito, pero que se interponen para molestar y causar problemas. Correa entonces es exiliado e incluso tiene pendientes un conjunto de sentencias que le podrían impedir ser candidato de nuevo a la presidencia de la República. Piensen ustedes el caso de Lula da Silva, también depuesto por una medida judicial que en realidad resultó írrita porque no se demostró en ningún momento que Lula hubiera incurrido en corrupción, y el caso de la vicepresidenta Dilma Rousseff, también otro caso que clama a los cielos. Dilma Rousseff es acusada por malversación de fondos. Eso suena muy mal, pero no implica que Dilma hubiera tocado un centavo de los cruceros del Tesoro Público. Simplemente la malversación es que fondos destinados a una finalidad se destinan a otra incidentalmente. Por eso que es una transgresión administrativa menor. Se depuso a la presidenta legítima del Brasil, el país más poblado y más rico de América Caribe y de América Latina y del Caribe. Fíjense, otro caso de transgresión. Bueno, y seguimos entonces el caso de Venezuela. Una de las más perfectas ofensivas de lawfare se ha hecho contra Venezuela. Se ha incluso nombrado o inventado titulares ilegítimos de los bienes de Venezuela en el exterior. Interesante sobre el lawfare, una convención de Naciones Unidas establece: los bienes de los estados en el exterior no pueden ser incautados ni antes ni después de procesos porque se los presupone destinados a finalidades de interés público. Los bienes de Venezuela han sido incautados. Se inventó un presidente autoelegido para una interinaria que no debía durar más de 30 días, pero ya lleva más de 30 meses, no sé cuántos años, lleva un fantoche, al cual entonces se lo supone presidente de Venezuela, aunque cuando Estados Unidos tiene que tratar algo con Venezuela no va donde él, sino va a Miraflores. Ha habido latrocinios inmensos de la riqueza de Venezuela. Citgo, una refinería en el exterior, monómeros también. Hay toneladas, miles de toneladas de oro venezolano en el Bank of London que Venezuela necesita para sus compras y para asistir a los enfermos. Muchos enfermos han muerto en el exterior porque están bloqueados esos fondos, atribuidos a un presidente fantasma
que no existe, es un caso típico y flagrante de lawfare. Y entonces, para seguir dentro de eso, piensen ustedes el enorme acoso que hay actualmente contra el presidente del Perú. Casi no hay acto de él que no sea atacado por todos lados, el lado judicial, el lado político, el lado de manifestaciones. Y piensen ustedes también el caso, bueno, el secuestro de un diplomático venezolano. El lawfare no solo se ensaña contra las cosas, sino contra las personas. Los diplomáticos también, por una convención de la Organización de Naciones Unidas, tienen inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Alex Saab, un diplomático venezolano, es secuestrado en el exterior y entonces hasta el presente está prisionero en Estados Unidos, no siendo él ni estadounidense, ni sometido a las leyes estadounidenses, ni cometido ningún acto dentro de Estados Unidos. Simplemente Estados Unidos se atribuye ilegítimamente un poder soberano sobre el resto del mundo. Y bueno, terrible, pero nuestros hermanos argentinos, repentinamente, no los argentinos, sino algunos de sus jueces conservadores, nos roban un avión de una empresa venezolana que necesita importar dificultosamente insumos, productos de toda índole, porque 4 personas de su tripulación son de origen iraní, pero es que eso no es un pecado. En ninguna ley consta que ser iraní o tener un origen iraní sea nada, y sin embargo por eso secuestran a toda la tripulación, secuestran al avión, y eso tiene ya casi meses el avión paralizado en un aeropuerto de Estados Unidos, simplemente por una causa inventada, ilegítima y que no tiene el menor sentido. Y ya que nos instalamos en Argentina, bueno, el caso contra Cristina Fernández de Kirchner, es decir, se le inventan una serie de causas para impedir su reelección. Y como hay la duda de que la sentencia sea suficiente, pues en un acoso que hay a su mansión, llega un individuo y le dispara varias veces, pero la pistola se le encasquilla, porque hasta en eso son mediocres y no se puede cumplir el magnicidio, pero allí está ante cantidades de cámaras el intento de asesinato, ya no solo judicial, sino el intento físico. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre toda esta serie de cosas? Piensen ustedes que actualmente hay incluso una causa de lawfare contra el presidente Trump. Se lo acusa de que se llevó unos documentos secretos de la Casa Blanca a su mansión en un sitio que se llama Mar-a-Lago. El propio aparato de investigación de la CIA, hasta un personaje nombrado por el propio Trump, le han incautado esos documentos y lo van a enjuiciar. Eso es un prurito por el problema de la confidencialidad o no de los documentos. Trump es un patriotero, un chauvinista. ¿Quién va a pensar que usa unos documentos en contra de Estados Unidos? Él simplemente no se quiere que sea candidato a la presidencia, a la próxima presidencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, de ustedes ven de esta extensa argumentación, que pudiera ser mucho más larga, pero respetamos el tiempo que se nos ha dado, esos principios. El lawfare es el empleo ilegítimo del Poder Judicial por presiones e intereses políticos y económicos, con la finalidad de lograr una determinada sentencia y de legitimar a través de un aparato mediático esa sentencia. Y entonces los remedios contra el lawfare fundamentalmente son prédica continua. No entreguemos nuestros países a la jurisdicción de tribunales extranjeros, porque, vuelvo, quien nombra el juez escribe la sentencia. Cada vez que entregamos nuestros intereses legítimos, internos, soberanos a un tribunal extranjero, podemos contar con que esa sentencia va a ser escrita por los intereses extranjeros. Y esto se refiere a toda una cantidad de tratados internacionales, a tratados de comercio, al CIADI, e incluso hay leyes aprobadas recientemente que reinciden en Venezuela en la peligrosísima costumbre de someter nuestras cuestiones de interés interno, tales como las inversiones, a tribunales o jueces extranjeros. Es decir, como decía Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Yo no sé si esos políticos que asienten a ese tipo de documentos son ignorantes o no.
son ciegos o no, pero lo cierto es que hacen a nuestros países las víctimas ciegas e indefensas del lawfare o de la guerra jurídica, y que debemos defendernos contra ella previniendo la entrega de la soberanía, impidiendo que nuestra soberanía sea entregada y que nosotros mismos nos pongamos a disposición de cortes, jueces, árbitros extranjeros que casi irremisiblemente van a decidir en contra nuestra. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al profesor Luis Brito García. Como todos escuchamos, pues nos hablaba del lawfare como un empleo ilegítimo del Poder Judicial que se legitima a través de un aparato mediático con un interés político. En el caso más reciente de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, vemos como un linchamiento mediático, un acoso judicial y ahora un intento de asesinato físico, pues de hacerle daño físicamente, de desaparecerla físicamente de la escena política. Vamos entonces ahora con la compañera, la disertación de la compañera Ana Cristina Bracho. Ana Cristina, ¿estás ahí? Muy bien. Bueno, como ya escuchamos, Ana Cristina es abogada, egresada de la Universidad del Zulia y magíster en Derecho, Economía y Gestión y especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales. Bienvenida, Ana Cristina. Bueno, como siempre, el mismo cariño y te escuchamos. Gracias, Anabel. Gracias de nuevo por la invitación al Centro Internacional Miranda, a Domingo Medina, su presidente, amigo, y también al profe Luis Brito, que nos hace ese planteamiento tan amplio de la historia de un concepto. Porque realmente cuando vamos a hablar del lawfare, entramos en ese capítulo en el cual se dice que es una novedad, pero siempre nos queda la duda de qué tan nuevo es. Lo que es nuevo es decirle así a una práctica que vamos a ver ha ocupado el interés de los últimos años en América Latina. Ha ocupado el interés por alguna idea, y es que fundamentalmente las prácticas del lawfare no son prácticas jurídicas, son prácticas mediáticas. De hecho, Silvana Romano opina que estos se generan una vez que fracasó el golpe del 2002 en Venezuela, donde se intentó a través de los medios dar el golpe de Estado. Como los medios solos no tienen la fuerza suficiente a la hora de la concreción del golpe, se buscó una herramienta que fue realmente este brazo judicial que ahora vamos a ver dentro del esquema del lawfare. Entonces, ya como veíamos, estamos hablando de persecución, estamos hablando de obstrucción de proyectos nacionales y sobre todo de la permanencia o la llegada al poder de líderes populares. Esto se hace con unas matrices que van a decir que realmente son actos en contra del narcotráfico, en contra del terrorismo o de la corrupción. Nosotros no podemos entender cómo ocurre esto si no nos damos cuenta de la utilización de los medios y de estas retóricas. Y la vamos a ver, por ejemplo, en el caso que ya mencionaba el profe, tanto de la persecución contra la vicepresidenta argentina como el caso del avión venezolano, siempre empiezan a querer justificar supuestamente en una guerra preventiva contra el narcotráfico o el terrorismo. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Es importante tener en cuenta que el tema del lawfare, como veíamos, es un anglicismo. En principio significa utilizar lo jurídico para fines políticos o militares. Gramaticalmente estamos hablando de guerra jurídica, no debiendo pensar en todo el escenario de las relaciones entre la guerra y el derecho, ni siquiera la totalidad de los juicios abusivos, sino unos que tienen algunas características: el uso de los medios, el abuso de la prisión preventiva, estar injustificados o insuficientemente sustentados y tener la búsqueda de una anulación política o de una guerra, porque estamos en el contexto en el cual muchas normas han cambiado.
Hace unos 50 años era muy fácil ir a un golpe de Estado militar en América Latina. Ahora tenemos un contexto jurídico internacional que rechaza estas prácticas y tenemos más bien una serie de normas que buscan, en principio, favorecer la primacía de los derechos humanos, el diálogo entre los jueces, que es un elemento a tomar en cuenta. Al lado de la diplomacia de los pueblos, de la diplomacia tradicional, se ha venido haciendo toda una plataforma de diplomacia judicial de buenas prácticas, normalmente ancladas en instituciones como la OEA, como centros que ya mencionaba el profe Brito, para qué se usan, quién los gobierna, quién los financia. Entonces ellos han ido desplazando el punto de su acción de la entrada soberana de causas al espectro internacional a la penetración de los sistemas nacionales. ¿Cómo los penetran? Con el diálogo de jueces, con las buenas prácticas judiciales dichas por ellos y también por el principio de la complementariedad. El principio de la complementariedad busca desplazar nuestro control constitucional diciendo que los tratados vienen por encima de las constituciones, que son supraconstitucionales. Y entra ahí el juego de que estos jueces van a intentar cambiar la dinámica propia normativa, diciendo que las constituciones están por debajo de los tratados. Y segundo, políticas, porque van a buscar una juristocracia, un poder en el cual el elemento central y definitivo está en los jueces y no en los parlamentos ni en el ejecutivo. En la estructura del Estado ya estamos hablando de un retroceso a formas aristocráticas del poder, porque no cualquiera es un juez, porque normalmente los jueces son funcionarios de carrera distintos al pueblo, que se crean para estar aislados de sus procesos políticos y adicionalmente son además personajes que no son electos popularmente. Solamente vemos cambios en esta manera de ser los jueces en la Constitución boliviana. Entonces estos superfuncionarios que son muy conectados con la prensa, que tienen muchas influencias internacionales, son los que van a incidir incluso en detrimento del voto popular. Esto lo veíamos claro en el proceso brasileño y lo vemos claro, por ejemplo, en la situación de Argentina, en dos sentidos. Por ejemplo, en el tema del avión venezolano, vemos un poder ejecutivo que dice que eso es responsabilidad de los tribunales y no puede incidir. Por eso es que Atilio Borón nos dice que Argentina tiene un ejecutivo democráticamente electo, pero sufre una dictadura judicial de derecha que además está alimentada por la incidencia de la selección de jueces del gobierno que salió. Y ahí también lo vemos, por ejemplo, en lo que está pasando en Estados Unidos, donde Donald Trump tiene por primera vez un número récord de magistrados a la Corte Suprema que fueron electos en su mandato. Por eso vemos, por ejemplo, cómo a pesar de lo que digan los movimientos sociales, los movimientos de las libertades civiles en Estados Unidos, está avanzando judicialmente un retroceso en derechos de la mujer, en libertades civiles, en igualdad por la vía de los tribunales, que tienen ahora más incidencia de la que tenían. Entonces, supuestamente, uno de los elementos que vamos a ver es que en principio estos no son golpes de Estado, sino que son actuaciones de cumplimiento de derecho, de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y de buenas prácticas en las que no entra la incidencia extranjera de manera tan directa o tan visible. Entonces lo que se busca es que se hagan actos que se vean lo más jurídicos posible, los más limpios, y así será más fácil hacer la guerra o promover un cambio de régimen. Ahora, este término, según Romano, describe un método de guerra no convencional en el que la ley, en vez de ser un elemento para el bien común, es un medio para obtener un objetivo militar. Y es en ese sentido que es utilizado en libros militares como un mecanismo o una estrategia militar. El concepto desde el 2001 se amplía
¿Por qué? Porque se vuelve a hacer o se convierte en un mecanismo más económico de hacer la guerra. Y esto lo vamos a precisar en unos minutos, porque, por ejemplo, los mecanismos de las sanciones impuestas sobre Rusia o impuestas sobre Venezuela destruyen infraestructura, limitan el acceso al comercio, limitan el acceso a los alimentos y restringen la libertad. Es decir, lo que normalmente exige o se logra a través de la guerra, simplemente que no cuesta dinero a quien no lo hace. No pone en juego la vida de los soldados estadounidenses o europeos, y tomemos en cuenta, por ejemplo, el costo político que ya tenía la guerra de Irak y de Afganistán en la sociedad civil estadounidense. Entonces, si bien nos parece un término que solamente importa a los abogados, es un término que estudian los militares. Es un término que va a tener varias dimensiones. La técnica de la utilización de los aparatos judiciales de la región bajo la bandera anticorrupción, y al mismo tiempo la promoción que se ve sobre todo desde el año 2015 de la utilización de la coerción, no acción militar directa, sobre los países. Para Atilio Borón, este entrenamiento de los jueces, decía Atilio Borón esto en 2018, es el equivalente actual de la Escuela de las Américas, porque ahora no son los militares los que tienen la misma doctrina, son los jueces. Y aquí nosotros tenemos que ver que tenemos jueces que están adoctrinados para que hagan iniciativas destituyentes y al mismo tiempo tienen muchas relaciones con la prensa y normalmente son sujetos que van a ser objeto de premios internacionales de derechos humanos de gran reconocimiento. Entonces, esto es lo que veíamos como un avance de la guerra mediática, del golpe mediático en 2002 en Venezuela, y también del golpe parlamentario que requiere más sujetos. En el presente, estas guerras solamente requieren estos jueces, su trabajo en conjunto con los medios, y tenemos que darnos cuenta también quiénes son los intereses políticos o geopolíticos que van a haber para utilizar una estructura de lawfare, porque normalmente el lawfare se hace para sacar del juego a quienes intentan con sus proyectos políticos detener el modelo neoliberal o el esquema del mundo unipolar. ¿Cuáles fueron esos juicios que empezaron a generar las alertas de esto? Ya nos los decía el profe. Teníamos las operaciones del Lava Jato en Brasil, que nunca se probaron, que tenían, por ejemplo, cosas ridículas como el famoso interrogatorio a Lula, donde queda claro que él no tenía bienes devenidos de allí, pero ya había sido objeto de un juicio mediático. E incluso vemos cómo los jueces eran tan fuertes que, estando de vacaciones, no teniendo competencia, obligaban a retrotraer a fases precluidas el juicio. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, en un caso que se nos olvida mucho en Venezuela, que es gravísimo, que es el caso de Jorge Glass en el Ecuador. El caso que tiene una situación penitenciaria debida a causas no explicadas, sin sustentos, y que atentan directamente contra su vida, y que lo vemos ahorita en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en el que nosotros vemos que avanza un juicio de muchos juicios, en el cual hay otra característica. Las tramas, para ser posibles, deberían tener más sujetos de los que tenían, pero visan solamente sujetos que tienen aprobación popular. Y eso también es muy importante para entender por qué se entiende que son mecanismos para obstruir los procesos populares. Entonces, son mecanismos sistemáticos de persecución, y a partir de allí nosotros vemos que es una doctrina, porque no es un uso cualquiera del sistema de justicia, sino aquel que tiene esto de permitir lo que antes se hacía por un golpe de Estado militar, y en el cual tenemos jueces, fiscales, legisladores y periodistas. Así tenemos ventajas, ¿no?
Vemos que nadie puede oponerse diciendo que esto es violento, que nadie puede señalar que una violación del derecho, porque hay operaciones de preparación de la manipulación del derecho. Esto lo recordaremos en Venezuela, por ejemplo, cuando se hizo la autoproclamación de Guaidó, que se repetía una y otra vez que había una falta absoluta del presidente Maduro, que en efecto estaba sentado en Miraflores, pero se decía una y otra vez. Entonces, ese es el esquema. Sin embargo, yo soy de la idea de que nosotros desde Venezuela tenemos que ampliar que no solamente es el juego judicial. El juego judicial sí se ha hecho y en el caso nuestro tenemos que ver que esto es lo que justifica que se haya hecho un paratribunal. Recordemos que la jugada del cambio de régimen en Venezuela, al no contar con el Tribunal Supremo de Justicia, al contar Venezuela una fórmula de gobierno judicial que no les permitió penetrar, lleva a la creación de un tribunal falsamente constituido que sirve para intentar el juicio contra el presidente, que sirve para darle validez o presunta validez a las actuaciones del falso ejecutivo. Y cuando nos centramos en la idea de que esto permite lo que antes se permitía con la fuerza militar, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que incluir aquí lo que son llamadas las jugadas de falso derecho. Es decir, la simulación de que un acto forma parte del ordenamiento jurídico para obtener un bien de Venezuela. Jugadas de falso derecho graves contra Venezuela. El juicio de Cristalex contra Citgo y el proceso de la toma de Citgo con la actuación irresponsable de la falsa Procuraduría General de la República representada por los abogados de Cristalex. Otro caso en el que nosotros vamos a ver este tipo de práctica es precisamente el caso del oro de Inglaterra. El caso del oro de Inglaterra, en el cual Venezuela tiene, como muchos otros países, sus reservas en oro, porque es un bien estable fuera de Venezuela, Venezuela no le permiten acceder a su oro basándose en, primer argumento, la supuesta duda de quién gobierna Venezuela. Y es ahí donde nosotros vemos que algunas operaciones nosotros las veíamos como políticamente nulas, como la falsa presidencia de Guaidó, pero económicamente han tenido sus razones. Y sus razones han estado en el proceso de pillaje contra Venezuela. Precisamente estos falsos abogados en el juicio de Cristalex, esta duda que hoy el Banco de Inglaterra dice que además está sobre la fiabilidad del Tribunal Supremo de Inglaterra, del Tribunal Supremo venezolano. Ellos dicen que los jueces no son fiables, no existe certeza en el Tribunal Supremo de Justicia y lo desconocen. Ahora veamos este tipo de jugadas, ¿no? Vemos las jugadas de toma del poder, vemos las jugadas de toma de los activos, pero también tenemos que observar que en los últimos años el carácter jurídico de las guerras cada vez crece. Y es allí donde nosotros debemos detenernos a mirar las medidas coercitivas unilaterales como parte de esta guerra. Las medidas coercitivas unilaterales son vías no permitidas en el derecho internacional, porque contrarían los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, que son la igualdad jurídica de los estados y además el hecho de, como ya lo decía el profe Brito, la imposibilidad de incautar el patrimonio soberano, el derecho de la libertad de comercio y de administración y de presupuesto de cada país, y además hace una vía anómala para corregir un país y limitarle la esfera de sus actuaciones. Una vez una española me decía, pero eso es como que trataran a Venezuela como un inhabilitado o un menor de edad. Y esa imagen me parece muy importante y muy fuerte. Es como si fuese un menor de edad y no un Estado soberano que puede comprar, vender, hacer en función del derecho internacional.
Veamos sobre eso que según datos al día de hoy, Venezuela tiene sobre 2 leyes norteamericanas dictadas por el Congreso de Estados Unidos sin competencia, porque no tiene competencia sobre un tercer estado, 2 leyes y más de 500 medidas coercitivas unilaterales. Esto nos va a generar que nosotros tenemos un 93% de los sancionados son funcionarios públicos. Esto limita, por ejemplo, la capacidad del Estado de enviar a sus máximos representantes a discutir el problema del oro. El único país que tiene jueces sancionados es Venezuela. Y esto es muy importante cuando recordamos entonces que las guerras jurídicas se hacen a través de los jueces disciplinados como una escuela de las Américas. Nosotros tenemos esa cantidad de personas sancionadas, nosotros tenemos que el máximo de nuestras sanciones se dictaron a partir del 17, con un punto muy álgido en el 19, que generan la caída del ingreso petrolero a cero, que fue lo que informaba el presidente de la República, y los sectores principalmente sancionados en Venezuela son el sector petrolero, las acciones de gobierno, la salud, la alimentación y el transporte. Esto es importante porque es unánime en materia de las diferentes instancias de Naciones Unidas que son ilegítimas las acciones que no son dictadas por el único ente que puede sancionar, que es el Consejo de Seguridad, que además lo hace tras la evaluación de los posibles impactos. Estas medidas han sido dictadas sin cuantificar el número de los impactos, sin hacer un juicio a las presuntas personas naturales señaladas y con efectos generales, que es lo que veíamos también en este caso del avión venezolano que no estaba sancionado, con una tripulación que no estaba sancionada, que se detiene a echar una gasolina que no le venden, y a partir de allí lo que se busca es la limitación de la posibilidad de Venezuela de hacer uso de la aviación civil. Y la aviación civil es una actuación específicamente protegida, entre otras, por la Corte Internacional de Justicia, que reconoce que es una acción necesaria para la garantía de los derechos humanos. Si vemos el panorama mundial, el panorama está asignado por la situación en Ucrania y los actos de provocación a China. Y estos han venido acompañados por un momento de frenesí sancionatorio por parte de los Estados Unidos. Sin entrar a fondo, podemos ver en este momento, en el caso de Rusia, para agosto del 2022, le generaron prohibiciones sobre el Banco Nacional de Rusia, que ya no puede acceder a sus propios activos. Creo que nos suena, ¿no? Limitaron el acceso a efectivo por parte del gobierno ruso. Le prohibieron a los bancos rusos entrar al sistema SWIFT. Cerraron las puertas de Europa a cualquier mercadería rusa. Le prohibieron el uso de las carreteras europeas a Rusia para abastecerse. Prohibieron la exportación a Rusia de productos y servicios aeronáuticos, incluidos los seguros. Le prohibieron también la compra, transferencia de petróleo, carbón y oro, incluido la joyería, el acero, el hierro, la madera, el vodka. También vemos la prohibición cultural de Rusia y vemos ahorita un debate en Europa sobre la prohibición de los turistas rusos. Ese es un debate que se quiere hacer a través de resoluciones que, como veíamos con aquellas que ha dictado Estados Unidos sobre Venezuela, no tiene competencia territorial, rompe abiertamente un pequeño principio, el de la igualdad de dignidad y derechos, la presunción de inocencia y la prohibición de los castigos colectivos sobre los pueblos. Entonces, estos mecanismos se dictan en principio diciendo que son dictados en formas de resoluciones por autoridades hipotéticamente
competentes y además en defensa de los valores supremos del derecho. La convivencia, evitar la paz, garantizar los derechos, etc. Estas son jugadas de lo que veíamos entonces forman parte del falso derecho. Privilegiar la forma, olvidando el fondo, apartándose de las costumbres que dieron lugar a las legislaciones internacionales. Allí nosotros podemos ir concluyendo cómo lo hace Silvina Romano para caracterizar todo esto que es el lawfare. En primer lugar, es la guerra. Segundo lugar, son guerras políticas por vías judiciales y mediáticas. Recordemos con detalle el acto de la supuesta proclamación de Guaidó como presidente, que no hay causa jurídica para que se produzca, no hay acto convocado para tales efectos, no hay basamento normativo, pero se repite un artículo de la Constitución y se dice que por ese hecho se convierte en presidente, ignorando, por ejemplo, que nunca tuvo el poder fáctico sobre el país. Incorpora jueces, periodistas, líderes de opinión y elementos de inteligencia. Se busca abusar de prisiones preventivas, delaciones premiadas, condenas hechas en medios de comunicación. Aquí yo quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre el caso de los 19 tripulantes del avión venezolano que están detenidos e incluso los tribunales dicen que no tienen causa, que está por determinar, pero hay un entramado mediático que los señala como autores o responsables incluso de actos de terrorismo, incluso algunas matrices totalmente locas como que lo señalan con el homicidio del fiscal paraguayo en Colombia. Entonces ahí vemos cómo judicialmente no hay nada, pero mediáticamente se dice que lo hay. Se sostienen con ideas abstractas. Hay una idea abstracta por la libertad, contra la corrupción, por la justicia, no hay nada concreto. Y se busca fundamentalmente no solamente desplazar una fuerza política contrahegemónica, sino fundamentalmente desmoralizar a los movimientos sociales y a los movimientos de cambio en el continente. Es decir, es como una jugada que dice, tuvieron la oportunidad de gobernar, pero fueron unos corruptos, es mejor que nosotros regresemos a poner orden en la casa. Ese elemento siempre va a estar en la jugada psicológica de la utilización de estas estrategias. Hay autores que se han dedicado profundamente a esto, como Silvana Romano, como está el trabajo de Atilio Borón. También vamos a ver que fundamentalmente los autores son de América del Sur. Y tenemos esos elementos, por ejemplo, quienes analizaban ya ayer que el intento de magnicidio de Cristina Fernández se da porque el juego de la guerra vía tribunales no logra avanzar, y el otro es cómo esto es una evolución de esa idea que hubo aquí en el 2002, de que con los medios bastaba para hacer el golpe de Estado. Creo que vamos a seguir viendo estas prácticas mucho tiempo y forma parte de lo que tenemos que ir leyendo en el caso de lo que se está haciendo contra Venezuela, que además se quiere pintar de guerra justa o necesaria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ana Cristina, siempre tan brillante con su exposición sobre lo no tan nuevo del lawfare y sobre lo nuevo del lawfare. El profesor Luis Brito García, la compañera Ana Cristina, experiencia y juventud, como decía, al servicio del país, al servicio del conocimiento, un foro que no tiene desperdicio, que debo felicitar al Centro Internacional Miranda por su organización. El libertador Simón Bolívar nos decía, la justicia es la reina de todas las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Evidentemente estamos perdiendo la justicia en Latinoamérica con este nuevo mecanismo de la guerra no convencional y estamos corriendo el riesgo de perder la libertad y la democracia misma, pues. Tenemos algunas preguntas. La primera tiene que ver por qué Naciones Unidas tarda tanto en tomar acciones
contra las medidas coercitivas unilaterales, me imagino, ¿no? O sobre todo esto que ha venido sucediendo, la sociedad civil venezolana puede intentar una demanda internacional contra Estados Unidos, Francia y otros de los países que, yo diría Inglaterra, ¿no? Bueno, el Reino Unido, que ha estado afectando nuestros intereses. ¿Cómo es que el falso derecho puede más que el derecho legítimo? Bueno, estas son algunas de las preguntas que por el foro chat de la videoconferencia nos están haciendo nuestros participantes. Vamos a dejar en el uso de la palabra al profesor Luis Brito para que responda algunas de ellas. Bueno, allí de nuevo entramos al problema ya planteado de la injerencia de los poderes políticos y económicos en lo que son aparentemente estructuras jurídicas. ¿Por qué Naciones Unidas toma medidas en algunos casos, en otros no? ¿Por qué la Corte Penal Internacional en pocas horas dicta una sentencia contra Gaddafi que destruye, no solo permite el asesinato del propio mandatario, la destrucción de su país que todavía no se recupera? Todavía Libia está en guerra civil después de ese asesinato jurídico que cometieron. Bueno, la Corte Penal Internacional en gran parte tiene que ver con intereses de las potencias hegemónicas. ¿Por qué la Organización de Naciones Unidas no toma medidas de aplicación de ese tratado internacional ratificado por ella misma, en el sentido de que los bienes de los estados en el exterior no son embargables, no son pasibles de medidas de embargo ni preventivas ni ejecutivas, porque se los presume destinados a finalidades de interés público? Bueno, porque en Naciones Unidas las potencias hegemónicas ejercen poderes que van más allá de lo jurídico, tienen cantidad de aliados, estados vasallos, estados cómplices, que comprometen sus votos. Y entonces, en ese sentido, mientras una sentencia de muerte contra un presidente que ha logrado que su país tenga el mayor grado de desarrollo humano en África tarda apenas unas horas, unos minutos, resulta que una sentencia que proteja los intereses de países como, no intereses, derechos de países como Venezuela, no se produce nunca porque hay una interposición continua de los agentes diplomáticos y de los países sobre los cuales Venezuela ejerce influencia. Yo en ese sentido he apoyado mucho una propuesta que es que se forme una organización de países afectados por medidas coercitivas unilaterales o extorsiones. Eso en buen derecho se llama extorsión. Hay más de 70 países sometidos a esas medidas y otros que pudieran estarlo. Y ese bloque puede tener un peso en los organismos internacionales. Es una asociación que no va a requerir de grandes infraestructuras, de grandes gastos. Gran parte de su trabajo se puede hacer por internet, no presencialmente, para coordinar los derechos y las iniciativas de estos países que somos víctimas de poderes que han violado sus propios principios. Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, al permitir que un Estado sea coaccionado por medidas de fuerza, está violando la propia Carta de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional, al dictar actos de detención contra determinados mandatarios. Interpol, por ejemplo, al enunciar o emitir actos de detención contra funcionarios. Autoridades internacionales que secuestran a embajadores. Oye, evidentemente esas cosas son posibles porque los organismos internacionales están faltando a sus propias normativas. Entonces tiene que haber una coherencia entre las víctimas y como a veces el número de víctimas es mayor que el de victimarios, podría ser que se lograran algunos resultados, por lo menos primero en lo moral, en la ética,
luego en el derecho y finalmente en la práctica. Gracias al profesor Luis Brito. Vamos a dejar en el uso de la palabra para que pueda responder a la compañera Ana Cristina. Si quiere hacer algún otro comentario también será bienvenido. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Primero, las jugadas de falso derecho generan obviamente ganancias para quienes las aplican. Generan también, a veces logran procesos en los que detienen momentáneamente las causas populares. No creo que sea cierto que les hayan dado tanto efecto, porque si les hubiesen dado tantísimo efecto, pues no estaríamos viendo a Lula casi a punto de volver al gobierno en el Brasil. El tema del pillaje internacional, los actos de piratería y de saqueo han sido constantes en toda la historia, ¿no? Nosotros generamos un proceso en el que quisimos abrirnos a un mundo multipolar, a un mundo en el que vendíamos más productos a más personas, y ese proceso es torpedeado por quienes siempre nos han torpedeado nuestra capacidad de desarrollo. A mí me impresionaba mucho, por ejemplo, Briceño Iragorri, que decía que lo que nos habían dado los estadounidenses era el derecho de hacer endosos a los cheques, que siempre eran para pagarles a ellos, ¿no? Entonces ellos están ejecutando su política tradicional sobre nuestros países. Y sobre el caso de Naciones Unidas ha reaccionado a las medidas coercitivas como ha reaccionado siempre. Es decir, hay jornadas, hay declaraciones, hay observaciones, hay discusiones de la Asamblea General de la ONU, pero recordemos que Naciones Unidas y sus organismos son el esquema en el que el mundo se organizó después de la Segunda Guerra para que ganaran los aliados eternamente. Entonces yo ahí estoy de acuerdo con el profe Brito García de que realmente solamente veremos otros escenarios cuando los países, que diría Galeano, expertos en perder, logren organizarse para cambiar las dinámicas mundiales. Y realmente estamos en un esquema de caos que nos permitirá renacer, ¿no? Porque estamos viendo también muestras de un imperio decadente, por ejemplo, con la locura que veíamos del viaje de Pelosi a Hong Kong, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con ese mundo? Pues hacerlo. Y Naciones Unidas seguirá haciendo declaraciones de rechazo, como tiene ya muchísimos años haciéndolo sobre Cuba, pero no haciendo ninguna acción concreta, como tampoco la hace sobre Palestina ni ninguna de las causas del mundo. Entonces creo, además de eso, que nosotros tenemos un gran desafío y es cómo hacer que los procesos latinoamericanos logren darse una justicia de acuerdo a sus principios y no se vean penetrados por estas operaciones. Muchísimas gracias, Ana Cristina. No sé si hay alguna otra participación. ¿No? Entonces, bueno, vamos a dar por concluido este foro sobre el lawfare y la persecución jurídica o la persecución judicial. Le damos las gracias al profesor Luis Brito García, a la profesora, a la doctora Ana Cristina Bracho, por toda esta interesante disertaciones. Creo que hicieron hoy en el Centro Internacional Miranda una excelente llave entre la experiencia y la juventud, y hemos podido entender unos procesos que a veces se nos presentan en los medios de comunicación caóticos y como que no tuvieran ninguna relación, algunos de ellos, entre ellos, ¿no? Vemos que es una forma de avanzar de la derecha en el continente que ya no cuenta con la popularidad de los pueblos y con el voto popular. Es importante resaltar que hemos hecho algunos avances en el continente desde el punto de vista constitucional, empezando por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, que nos da un sistema judicial que, si bien en el año 2002 dijo que los golpistas estaban preñados de buenas intenciones, ha podido actuar de manera mucho más ecuánime y a favor del país durante estos años subsiguientes de la revolución. Asimismo, tenemos una constitución en Bolivia, una constitución en Ecuador. Se encamina para el día de mañana Chile a
una nueva constitución que ponga fin a el legado de Pinochet, no solamente al pueblo chileno, el legado de Pinochet a Latinoamérica, al pueblo latinoamericano, a los pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias a Domingo por la invitación, al profesor Luis Brito y a Ana Cristina y a todos los que participaron hoy aquí para que esto pudiera ser posible. Le vamos a dar entonces el derecho de palabra a Domingo para que nos despida. Anabel, muchísimas gracias por tu moderación, un trabajo excelente, y reitero tu agradecimiento que has hecho al profesor Brito García, a Ana Cristina Bracho por acompañarnos la mañana de hoy. Saludar especialmente, he visto en el chat, están algunas personas conectadas, algunos amigos del Poder Judicial que veníamos trabajando con ellos desde los años pasados, el año pasado especialmente, Lara, Falcón, otros estados de Venezuela. Saludar nuevamente de manera muy afectuosa a los compañeros del Diplomado Superior en Formación Política de Claxo que han estado presentes también y cuyas discusiones han motivado, entre otras, la realización de esta videoconferencia sobre el OFER. Quiero además poner a disposición de los compañeros de Claxo especialmente, pero también de quienes han estado acompañándonos la mañana de hoy, todas las capacidades, todas las facilidades del Centro Internacional Miranda para seguir desarrollando videoconferencias como esta y videoconferencias también relativas a los otros temas que se están tratando en el Diplomado Superior de Formación Política de Claxo. Quiero agradecer finalmente al equipo que ha hecho posible esta videoconferencia. No se ve acá en pantalla, pero detrás de estas cámaras, por supuesto, hay un gran equipo humano que todavía está trabajando intensamente para que las imágenes, para que el sonido, la voz de Ana Cristina Bracho, del profesor Brito, pueda llegar incluso a los pueblos hermanos de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, de España, desde donde también nos están siguiendo en esta videoconferencia. Así que, bueno, reiterarles nuestro saludo, nuestro agradecimiento y quedamos completamente a las órdenes de todos y todas ustedes. Que tengan muy buenos días.